Estuvimos por ahí visitando a los hermanos de Santo Domingo. Estuvimos visitando varias casas, orando por las casas, orando por los enfermos, y creo que fue un tiempo muy bueno, un tiempo donde le hemos pedido a Dios que la palabra que ha sido sembrada en los corazones traiga un fruto, que el Señor despierte la semilla, que la palabra que ha sido depositada en los corazones traiga un resultado. Íbamos clamando a Dios en el camino y decía mi esposo: no te preocupes, porque la palabra del Señor no volverá vacía, porque ustedes saben que la pastora Magdalena duró 3 años y medio yendo para allá, de jueves a sábado, de un lado de la carretera y del otro, buscando a las personas, orando por enfermos, y declaramos que esa semilla no se va a perder. Entonces, por ahí ya se requieren misioneros preparados para ir y predicar la palabra ahí, porque durante la pandemia muchas personas, muchos evangelistas dejaron de visitar, muchos misioneros dejaron de compartir, y había mucho temor, mucho pánico, había muchas personas enfermas, pero es tiempo de retomar el trabajo. Y sabemos que ahí hay almas que son importantes para Dios, hay familias que están dispuestas a recibir la palabra, así que ya depende de nosotros si nos ponemos las pilas. Mira, ve conmigo a Génesis 4:4, y ahí está una escritura bien importante. En la Biblia hay 99 textos que hablan acerca de los primogénitos en la Reina Valera contemporánea, y 107 palabras o textos que hablan acerca de los primogénitos en la Reina Valera 1960. Pero, ¿por qué estoy diciendo de los primogénitos? Por ahí les puse unos conceptos en el grupo que dice acerca de las primicias. Dice: el término primicia se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. Decimos que los israelitas celebraban las fiestas a Jehová, y una de esas fiestas era la fiesta de primicias. Y pues no era en estas fechas, era en tiempos de cosecha precisamente. Pero aunque nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, entendemos que todo lo que fue escrito ahí son principios eternos que nos pueden dar a nosotros. Si caminamos en ellos, nos pueden dar la oportunidad de ser más felices, más prósperos. Somos bienaventurados cuando conocemos la palabra y cuando la obedecemos. Entonces, de eso se trata las primicias, traer lo mejor. ¿Cuál es el propósito de las primicias? No solo lo mejor, no solo lo primero, sino también lo mejor. Yo le decía a mis hijas: a Dios no se le da lo último ni lo que nos sobra, se le da lo primero. ¿Cuál es el propósito de las primicias? Las primicias son para honrar y demostrarle a Dios cuánto lo valoramos, que sabemos que todo lo que tenemos es de Él, que la salud, que la energía, que las fuerzas, que el trabajo, que el negocio, que las bendiciones, todo lo que tenemos es de Él, nada es nuestro, todo viene de Él, y dice su palabra: de lo recibido de tu mano te damos. Entonces es un privilegio, nunca lo veamos como una carga. Y eso garantiza el favor de Dios, porque Dios da favor a los obedientes y a quienes le honran. Dice la palabra: yo honro a los que me honran. Y hay varios textos que hablan acerca de eso, acerca de lo contrario. Yo honro a los que me honran y me hallan los que madrugando me buscan, pero hay otro texto donde dice: y avergüenzo a los que me desprecian. Por eso vemos aquí que dice nuestro título, que está aquí, que les quedó muy bonito, muchas felicidades. Un aplauso a todos los que adornaron, qué hermoso. Principios de honra.
Si tú caminas bajo esos principios, Dios te garantiza su bendición. Pero hoy vamos a ir un poquito más porque yo sé que ustedes ya saben acerca de las primicias. Génesis 4:4, ¿qué dice? Si me ayudan a leer, por favor. Así es. ¿Qué dice que trajo? De los primogénitos, o sea, lo primero de sus ovejas. Y Dios miró con agrado a Abel, pero también a su ofrenda. Entonces vemos ahí que desde el principio de la creación el Señor establece o nos va mostrando lo que a Él le agrada, quién llama su atención. Vemos que hubo otra ofrenda que no fue recibida. ¿Por qué creen ustedes que no fue recibida la ofrenda de Caín? Porque ni siquiera dice que… Y Caín no llevó nada ante el Señor. No, Caín sí llevó, pero ¿por qué no fue recibida con agrado su ofrenda? Bueno, algunos dicen que llevó las verduras más viejitas, ¿verdad? No sé, ¿alguien más tiene una idea? ¿Lo llevó cuando él quiso? Ajá. Bueno, ahí se los dejo de tarea que reflexionen. Éxodo 4:22 al 23, ¿qué nos dice? Éxodo 4:22 al 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Con quién está hablando aquí el Señor? Con Faraón. Porque mandó decirle con Moisés: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y le dice que su primogénito es Israel. Entonces, ¿cómo Dios siempre busca lo primero? Sabemos que primero envió su salvación a las ovejas perdidas de Israel, pero ahora Dios ha extendido su salvación a todos nosotros, que los judíos nos llaman gentiles. Nos dio acceso a la salvación, pero el primogénito de Dios es el pueblo de Israel. Entonces, el Señor exige que todo lo primero se le ofrende a Él, se le consagre a Él. Así es como ha pensado el Señor. Éxodo 13:2. Éxodo 13:2, ¿qué dice? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Conságrame, o sea, sepárame todo el primogénito. Y usted me pudiera decir, sí, pero nada más de los hombres. Nosotros que vivimos ahora en el nuevo pacto, sabiendo que en Cristo ya no hay, dice, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ya no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, ya hoy Dios no hace diferencia entre hombres y mujeres. En aquel tiempo sí se elegía al primogénito varón. ¿Qué dice Éxodo 13:12? 13:12. Ajá. Y asimismo todos los primeros nacidos de tus animales, los machos serán de Jehová. Así es. Entonces, ahí es donde vemos que en aquel tiempo se elegía a los varones o a las ovejas o todo lo que del ganado que fuera macho. Pero dice todo lo que abra, todo aquel que abra matriz, el Señor lo reclama. Luego vemos en el 22:29, Éxodo 22:29.
Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Entonces vemos que quizás la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor, porque aquí dice en la escritura, dice, tiempo después Caín vino y trajo su ofrenda también. Y aquí que dice, no demorarás. Otra versión dice, no retendrás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. O sea, no la traerás cuando tú digas, cuando tú quieras, cuando tú puedas. Y luego que dice, me darás el primogénito de tus hijos. Vemos, usted pensaba que hoy íbamos a hablar de primicias, pero también vamos a hablar de primogénitos. Dios está pidiendo siempre lo primero. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? ¿Nuestra vida? Pues por eso venimos de blanco, los que llegaron a ver el mensaje, y dijo por ahí el profeta, y si no, aunque sea los dientes de blanco, pero algo trajimos de blanco, para señalar que nuestra vida es la ofrenda. Nuestra vida es la ofrenda. Pero aparte de tu vida, ¿qué es lo más valioso que tienes? Tus hijos, ¿verdad? No me digan que no, me digan que no. Tus hijos lo más valioso que tienen. ¿Y entonces qué está pidiendo el Señor? Me darás el primogénito de tus hijos. Por ahí una vecina estaba viendo la prédica y en Año Nuevo que yo dije aquí que los hijos son del Señor, y dice que ella dijo, no, son míos. Y yo le quería explicar, es que el Señor es el que abre y cierra la matriz. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos si quisieran uno? Entonces, ¿de quién son? ¿Quién los da? Son de Él, nomás no los presta. Entonces el Señor está diciendo, me darás el primogénito. Y luego dice el 34:19. Éxodo 34:19. Todo primer nacido mío es. A ver, díganme aquí, ¿quién es el mayor de su casa? Levante la mano el que sea el primer nacido. Eres del Señor. Por más que te quieras escapar, el Señor está reclamando tu vida. Porque dice el 34:19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Luego, vámonos a Números 3:12 y 45. Dice, Números 3:12, yo te lo voy leyendo si tú no lo quieres buscar. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Entonces Dios hace un trueque y dice, bueno, para que no se venga uno de cada familia a servir en mi altar, se los voy a cambiar por la tribu de Leví. Entonces ellos dieron un pago por redimir a sus hijos, o sea, dieron un pago en el altar y pues ya tenían derecho de llevarse sus hijos, pero ahora los levitas fue esa tribu que el Señor escogió para que sirvieran en su altar. ¿Esto qué quiere decir? Buena noticia para los que no somos hijos primogénitos, que si tú quieres servirle al Señor, aunque no seas hijo primogénito, puedes ser como los levitas, separados para servirle al Señor en el altar, porque Dios los tomó. Números 3:13 dice otra vez, porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y cuando él dice yo Jehová es como que está poniendo su firma. Aquí nadie me le cambié nada. Entonces,
vemos que el Señor está otra vez reclamando a todos los primogénitos. Números 8:16. Ahí seguimos en Números. Dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y el 17 dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Lo está repitiendo una y otra vez. Luego el 18 dice, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Alguien de ustedes ha consagrado a su hijo en el altar? Ese es un acto profético importante. Ahora me puede decir, no, cuando nació mi niño, pues yo lo fui a presentar. Esa es una cosa. Es como si tú vienes y me presentas mire hermana, mire Karina, te presento a mi hijo. Hola. Si quiere saludarlo, bendecirlo. Pero otra cosa es que vengan y me digan, aquí está mi hijo, se lo entrego. Es diferente, ¿verdad? Presentación es una cosa, consagración es otra cosa. Entonces, dice el 18, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Ahí entonces vemos en las escrituras que los levitas estaban dedicados a servirle al Señor. El primogénito en la Biblia es quien tiene derecho a una doble herencia, pero vemos en la escritura que no siempre se cumplió eso de que el mayor fuera el primogénito, por diferentes motivos. Vemos que Esaú menospreció la primogenitura. ¿A qué tenía derecho el primogénito? Les comenté que tiene derecho a doble herencia y a ser el principal entre sus hermanos. Pero vemos que Esaú despreció la primogenitura. ¿Cómo se le llama a Esaú en la Biblia, pastor? Profano. ¿Por qué? Profano significa despreciar las cosas eternas. El que dijo a cambio del plato de lentejas, que representa las cosas materiales, el placer temporal, dijo, a mí, ¿para qué me sirve la primogenitura? Pásame mi plato de lentejas. Porque no tenía conciencia de qué era, qué significaba la primogenitura. Y después dice la Biblia que la procuró con lágrimas, pero ya no se le pudo regresar. O sea, que tengamos cuidado con menospreciar las cosas eternas, porque quizás cuando las querramos ya sea tarde. ¿Quién más perdió su derecho a la primogenitura? Uno de los hijos de Jacob, el mayor, era Rubén, y él era el primogénito por derecho de nacimiento. Pero perdió su primogenitura porque dice la escritura que por ahí dice que subió a su estrado, que subió a su lecho por haber tenido algo que ver con una de sus concubinas de su padre. Entonces le fue quitado y revocado ese privilegio y se le otorgó a los hijos de José. A José y sus hijos se les otorgó ser el principal. ¿José fue el primero en nacer? No, José fue de los últimos, pero a él se le dio ese privilegio de la primogenitura por su honra, por la honra a su padre. Y vemos también cómo aquí Dios está estableciendo estos principios de honra. Entonces, Dios quiere que tú y yo no menospreciemos las cosas eternas, que nos tomemos en serio las cosas de Dios, porque son importantes. Vamos a Segunda de Reyes 3:27 y aquí hay una historia muy impactante, yo te la voy a
contar, no la vamos a leer toda, pero en Segunda de Reyes 3:27 nos habla de un rey malvado, el rey Mesa, rey de Moab. El pueblo de Moab eran descendientes de Lot y eran descendientes de incesto, de inmoralidad sexual. Pero ellos formaron un pueblo fuerte y se lanzaron a la guerra contra el pueblo de Israel, y en esa ocasión hubo 3 reyes que salieron a la guerra, el rey de Israel, el rey de Judá y me parece que el rey de Edom, pero vieron que el rey Mesa estaba muy fuerte y mandaron traer al profeta Eliseo para que les profetizara que cuál iba a ser la estrategia de guerra. Entonces Eliseo llega, pide un tañedor para poder profetizar, y Eliseo les dice en esa ocasión: no va a ser necesario que peleen, porque el Señor va a pelear la batalla por ustedes. Dice, nada más hagan hoyos y llénenlos de agua. Cuando el pueblo de Moab, el rey Mesa, digan conmigo, el rey Mesa, para que no se le olvide, cuando el rey Mesa con todo su ejército observa de aquel lado del campamento que se veía como agua, y el agua reflejaba el sol, pero reflejaba como rojo. Las aguas reflejaban un color rojo. Entonces sí, porque el sol daba de lado, esas aguas parecían, a él le pareció como que eran sangre. Y dijo, no, ese pueblo ya se volvieron unos contra otros, ya se están matando allá, vamos a atacarlos porque es el momento. Entonces se levanta el rey Mesa con todo su ejército, y cuando llegan a atacar a Israel, Israel se levanta y empieza a destruirlos. Y sucede algo ahí al final del capítulo, en Segunda de Reyes 3:27, ya en la última parte del capítulo, vamos a ver lo que sucedió. Y ahorita vamos a ir entendiendo este relato. Dice desde el 26, dice, el rey de Moab vio que la batalla iba de mal en peor, así que tomó a 700 hombres con espadas para abrir una brecha y atentar contra el rey de Edom, pero fracasó. ¿Y sabes por qué fracasó? Porque había una palabra profética de por medio. Eliseo había dicho que no iba a ser necesario. Ahí más atrás está la profecía en el 17, dice, así dice el Señor, no verán viento ni lluvia, sin embargo el valle se llenará de agua, y entonces ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber, y todo eso es poco a los ojos del Señor, quien además entregará a Moab en manos de ustedes. Atacarán todas las ciudades fortificadas, y ahí les habla, dice que todo lo que iban a hacer, de la victoria que Dios les iba a dar. Y ahí viene todo el relato. Como les acabo de decir, que ellos miraron las aguas y pensaron que era sangre y se lanzaron contra ellos. Para esto me parece que el pueblo de Israel sí había hecho unos sacrificios de animales, había hecho unos sacrificios a Jehová. Pero en el tiempo antiguo había mucha revelación del poder de los sacrificios, yo creo que más que ahora. Porque en el 26 dice, el rey Moab vio que la batalla iba de mal en peor, tomó 700 hombres, ya lo leímos. El 27, entonces el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero del trono, y lo ofreció como un sacrificio que debe quemarse completamente. Un sacrificio que se quema completamente se le llama holocausto. Dice, hubo tanta ira contra los israelitas que abandonaron el ataque y regresaron a su país. Esa pudo haber sido una victoria total, pero alguien con revelación del poder de los sacrificios, acá había 3 reyes del lado de Israel y ellos sacrificaron ovejas, pero este hombre del lado satánico sacrificó a su hijo. Y por ese derramamiento de sangre
inocente pudo prevalecer en la batalla. Porque no hay en el mundo espiritual nada más importante que la consagración o el sacrificio de un hijo primogénito. ¿Por qué desde tiempos antiguos se sabía del poder del sacrificio y del sacrificio de un primogénito y hoy lo desconocemos? ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que ha sucedido en la historia? El unigénito Hijo de Dios es el mayor sacrificio, por eso su sangre es poderosa, por eso su sangre limpia, por eso su sangre nos da la victoria. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Acerca de Jesucristo, acerca del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo, Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. El mayor sacrificio, el sacrificio más poderoso que puede existir, es el sacrificio, es el entregar al primogénito. Y nuestro Padre nos mostró que ese sacrificio tiene todo poder, pero siempre el Señor nos marca el camino para que sigamos sus pisadas, porque aquí dice que por eso Jesús tiene la preeminencia en todo, por eso Jesús tiene la preeminencia, porque Él se ofrendó, Él se sacrificó. Nehemías 10:35. Nehemías 10:35, si alguien lo puede leer, 36 y 37. Al 37. Amén. Entonces, ¿a dónde se llevaban las primicias? Aquí dice, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, a quienes sirven en el templo. Ahí se debían presentar los primogénitos y las primeras crías o las primicias. Y te doy 2 citas más para cerrar este bloque. Proverbios 3:9. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese es un principio de honra que nosotros queremos practicar. Para nosotros no hay cuesta de enero, no debe haber cuesta de enero. Estuvimos aquí profetizando que Dios te iba a suplir. Yo no sé quién vio los milagros de Dios esta semana. Yo vi los milagros de Dios. Yo tenía por ahí unas cosas en Marketplace que no se me habían vendido. Yo dije, ¿quién sabe por qué no se me han vendido? Y luego ya esta semana que estuvimos profetizando que Dios iba a proveer, de repente veo como 30 mensajes que querían comprar lo que yo tenía ahí en Market. Y en un solo día se me vendió todo y más. Cosas que eché al carro se me vendieron y yo tenía pendiente una promesa de fe para lo de la construcción. Yo no la había podido dar en diciembre. En diciembre como que sentí mucho ataque a la economía, pero en un solo día el Señor me dio tanto para pagar la promesa de fe como para todo lo que estaba necesitando. Entonces yo veo cómo Dios es fiel. Si nosotros lo honramos, Él da semilla al que siembra, no da semilla al
que no siembra. Entonces, Dios quiere que tú establezcas estos principios. Por eso, cuando nosotros entramos a un nuevo trabajo, le damos el sueldo de esa semana al Señor. ¿Quiénes lo han hecho? O que tienen un negocio, su primera venta, y le dan la primer venta al Señor. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Sí lo has practicado? Yo tengo muchos testimonios acerca de eso. Yo entré a trabajar a un lugar y me acuerdo que di todo lo del... se tardaban mucho en pagarme, creo, cada mes. Y me acuerdo que el sueldo de toda una semana, ya hasta que me pagaron, fui y lo entregué en el altar. Y le dije al pastor, esto es para que se compre ropa, esto es para usted. ¿Y por qué? Porque sabemos que los pastores casi siempre andan, no, es que hace falta pintura, no, es que hace falta esto y hace falta al otro. Y ya al último piensa en ellos, ¿verdad? Y yo le dije, esto es para usted. Y me acuerdo que me estaba yendo muy bien en ese trabajo, era maestra de una universidad de ahí del centro. Pero donde pues me cansé de que me tardaran tanto en pagar y que pagaban cada mes porque esa empresa apenas estaba iniciando. Y entonces me fui a otra empresa, pero nomás me movía yo así por, ¿cómo se dice? Dicen por ahí un dicho que dicen que como burro sin mecate, porque pues yo no le consultaba a nadie, entonces ya me fui a otro trabajo, porque allá pagaban por quincena, según yo. Y ándale que yo dije, no, si yo ya di una primicia del otro trabajo, yo acá ya no voy a dar. Y ándale, ahí sí me fue como en feria, pero mal. Entonces, yo he aprendido estos principios a base de errores, a base de golpes, que aquí hay muchos jovencitos, jovencitas, que si ustedes aplican esos principios en su vida, yo les aseguro que les va a ir bien. Les va a ir bien. Y hablando de los padres, dice Romanos 11:16, si lo primero se consagra, todo lo demás es santificado y bendecido. ¿Ustedes conocen al cantante cristiano Tales Roberto? Yo vi una entrevista con su papá y él tuvo como 4 o 5 hijos, no me acuerdo. Pero hablando de su hijo Tales, que es un salmista profético, dijo, este es el hijo que yo consagré para que le sirviera al Señor. O sea, este es el hijo que yo le entregué al Señor. Y aunque ese hijo andaba mal en un tiempo, porque ese hijo andaba en las drogas, andaba por allá en el mundo y andaba en mujeriego, él ya tenía una señal de que desde niño su padre lo había consagrado al Señor. Por tanto, era cuestión de tiempo de que él se volviera a los pies de Jesucristo. Entonces, hoy estamos aprendiendo que lo primero es de Dios, que los primeros frutos son de Dios y que los primogénitos son de Dios. Pero en actos proféticos que hemos hecho aquí, donde hemos consagrado hijos primogénitos, yo les he dicho, si lo que ponemos en las manos de Dios, el Señor lo sana, lo restaura, lo libera, ¿para qué me quedo con los otros hijos? Si todo lo que ponemos en manos de Dios, Él lo sana, lo restaura, lo libera, lo prospera, lo hace crecer, ¿para qué me quedo con los demás? Mejor consagro todos, ¿no? Mejor que todos le pertenezcan al Señor. Ahora, eso no significa, como ya lo hablamos aquí una vez, que, entonces como Samuel ahí lo tengo que llevar y dejárselo ahí en el templo, pues si quiere. ¿Usted cree que no le dolió a Ana llevar al niñito de 3 años al templo y dejarlo ahí? ¿O cuántos años cree que tenía? Dice que cuando fue destetado, ¿hasta dónde tomaban la teta en ese tiempo? ¿Hasta qué edad? ¿15? ¿2 o 3? A los 5. Vamos a pensar y a creer que a los 5 le quitaron la teta. ¿A quién le quitaron la teta a los 5? Bueno, pues a esa edad llevaron al niño al templo y ahí lo dejaron. ¿Bajo el cuidado de quién? Del sacerdote Elí. Y él fue uno de los más grandes profetas
profetas que ha pisado la tierra en la historia del mundo, porque dice la palabra que Samuel fue uno de los profetas de los cuales se dice que Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. ¿Qué quiere decir? Que si él decía, tienes una camisa verde, se le convertía en verde la camisa. O sea, Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra, o sea, era un profeta certero. Entonces, ¿vale la pena entregarle nuestros hijos a Dios? Habíamos dicho aquí que no siempre significa que sea pastor, no, pero que ese hijo va a ser un embajador del reino de Dios, sea deportista, sea político, sea empresario, sea lo que haya elegido ser, un profesionista, pero va a ser un embajador del reino de Dios. Va a honrar a Jesucristo con su vida. Y yo estoy clamando a Dios por una generación que ame a Dios con todo su corazón. Se dice que en este tiempo Dios va a levantar a jóvenes que amen a Dios con todo su corazón, que se consagren a Él y que van a manifestar cosas tremendas. Los jóvenes, nuestras generaciones es lo más valioso que tenemos. Pero Dios no puede ir y decir, a ver, te voy a agarrar a este hijo. No. Él respeta tu voluntad. Ahora, ¿qué hay de los que dicen, no, pues mis padres nunca me consagraron porque no tenían conocimiento de esta revelación? Entonces, ¿de quién depende? Vemos que Rubén no quiso la primogenitura. Vemos que José, por su camino de honra, él tomó la primogenitura. Vimos que Saúl no quiso la primogenitura porque despreciaba las cosas eternas. ¿Pero quién la tomó? Jacob. Jacob sí la valoró. Yo oro para que aquí estemos las personas correctas, que amamos las cosas de Dios, que buscamos las cosas eternas. Dice la Escritura, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de abajo. Porque esa Escritura dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como ese canto que cantamos del pueblo que no quería subir arriba con Moisés cuando Moisés estaba cara a cara con Dios. Porque el pueblo no quería subir. Tenía miedo a morir, miedo a morir. Pero ¿por qué dice la Escritura? Muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque no podemos resucitar si no morimos. ¿A qué tenemos que morir? A nuestros deseos. A nuestros deseos, a nuestros pensamientos humanos. Cada día tenemos que rendir la voluntad de Dios, nuestra voluntad a Dios. Entonces, si tú eres un hijo que tus papás nunca te consagraron, yo creo que si tú estás consciente de lo que haces y le dices, Padre, aunque a mí nadie me consagró, yo me consagro a ti. Yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero vivir para las cosas de este mundo. Y yo te aseguro que Dios va a tomar esa entrega, porque Dios toma en serio lo que dijimos. Ahora, si usted es padre de familia y dice, no, mis hijos son míos, míos y míos, bueno, pues está en todo su derecho. Pero yo soy de la idea de que todo lo que tengo, todo lo que soy es para el Señor. Porque todo lo que está en las manos de Dios está bien cuidado. ¿O le pasó algo a Samuelito, al niño Samuel? ¿Le pasó algo malo? ¿Se murió de hambre? Fue un gran profeta de Dios. Así que lo que Dios quiere es honrar, o Él honra nuestra fe. Cuando tú te desprendes de algo, por mínimo que sea, siempre el Señor ya tiene tu recompensa. ¿Cuánto más si tú le ofrendas a tu hijo, a tu primogénito, las primicias? Más allá de las cosas, Dios quiere tu vida y se toma en serio cuando nosotros hacemos esa entrega, ese pacto.
Ahora, Ana se quedó sin hijos. Dice la Biblia que le dio más hijos. Entonces, el sembrar en Dios es como una semilla que se multiplica. Entonces, en esta hora yo quiero creer que aquí nosotros vamos a practicar principios de honra, de darle lo primero al Señor. Ponte de pie y yo quiero que tú hables con Dios. Si están aquí tus padres, a mí me gustaría que tú como padre tomara la decisión de consagrar a tus hijos. ¿Cómo se hace si mi hijo anda allá en el mundo, anda haciendo cosas que no están bien? Traiga una foto y puede presentar una ofrenda y una carta que diga: Padre, yo consagro a fulanito de tal, te lo entrego, te lo ofrendo, te lo consagro para que su vida te pertenezca. Así se consagra un hijo en un acto profético a un hijo no presente. Y a un hijo presente también se le lleva. ¿Quién también consagró a su hijo? Abraham. No sé cuántos años tenía Isaac cuando lo llevó al altar. Y dice la Biblia, entendemos que lo mató en su corazón porque Dios le pedía que lo sacrificara. Y en su corazón lo sacrificó. ¿Y cuántos hijos tenía Abraham? Y el que más amaba. Entonces, ¿qué es lo que tú más amas? ¿No crees que es momento de ponerlo en el altar? Porque lo que tú pones en las manos de Dios, Él lo sana, Él lo libera, Él lo prospera. Más allá de las cosas que hayas traído, que hayas dispuesto en sacrificio, yo sé que Dios te va a bendecir. Pero Dios lo que está buscando es tu vida y tus generaciones. Si tú tienes a tus hijos por ahí, bueno, por ahí están allá afuera, pero creo que es el momento como padre que juntes a tus hijos y que si es tu voluntad, se los ofrezcas al Señor. Y si tú eres hijo y no están tus padres, que tú le digas al Señor: aquí me presento como ofrenda de sacrificio vivo en tu altar para que mi vida te honre. Y Dios se lo va a tomar en serio. Dios se lo va a tomar en serio. Así que dice la Biblia que presentemos nuestros cuerpos como ofrenda de sacrificio vivo. Dios está buscando tu corazón. Y no hay mayor sacrificio que el de sacrificar a un primogénito. Vimos que el rey Mesa prevaleció en la batalla porque aplicó un principio de poder en el mundo espiritual, porque así como decimos el que más adora, más recibe, pues el que sacrifica lo que más ama es el que vence, porque sacrificio desata poder. Diga conmigo: sacrificio desata poder. Y dijo David: no le voy a dar a Dios lo que no me cuesta. Porque el Padre no ofrendó a un ángel. Dijo: ay, ¿cuál será el ángel que no me haya quedado más tan bonito? Ese se los voy a enviar. No. Sacrificio desata poder, porque el Padre dio lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle al Señor lo mejor y lo que más amamos. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Presentamos nuestro corazón delante de ti primero, Señor, porque las cosas materiales sabemos que tú no tienes necesidad. La iglesia sí tiene necesidad de muchas cosas, pero tú eres el dueño del oro y de la plata. Y hoy, Padre, aunque no seamos los hijos primogénitos, yo no soy la hija primogénita en mi familia, Padre, pero yo me ofrendo en el altar. Yo me presento ante ti como ofrenda de sacrificio vivo, Señor, con el anhelo de conocerte, con el anhelo de servirte. Y así como Ana consagró a su único hijo Samuel en el altar, yo te pido que pongas en el corazón de las mujeres, de los padres de familia que están aquí, el poder consagrar no solo a su hijo primogénito, sino a todos sus hijos y sus hijas.
porque para ti no hay diferencia entre varón y mujer. Tú nos amas por igual, nos diste dones. Y yo anhelo, Padre, que mis hijas desarrollen todo su potencial para honrarte, para servirte, para hacer tu voluntad. Si tú estás de acuerdo y quieres presentar a tus hijos en el altar, yo te voy a invitar que pases aquí a este lugar. Si tú tienes un hijo que le quieras ofrendar al Señor y tu hijo está presente, tráelo y preséntaselo al Señor. Si tú eres un hijo que no están sus padres, pero tú anhelas